Bueno, como habíamos quedado, vamos a seguir el tema un poco analizando las funciones sociales de la educación. ¿Qué función cumple la educación? Y como hemos visto, y yo ya creo que eh, ustedes ya lo tienen bien aprendido, eh, la función socializadora, ¿no? Es decir, el niño se integra en el sistema educativo, viene de su familia donde se ha iniciado su socialización y en el sistema educativo continúa la consolidación de su vinculación con las estructuras ya existentes en la sociedad, la forma que tiene de vivir la sociedad en la que ha nacido, de comportarse, de relacionarse, de incluso de conocimiento. No es la misma socialización para un niño que inicia su acceso a la educación en Japón, porque ha nacido en Japón, es japonés y entra en el sistema educativo japonés, como es lógico, que un niño canario, que un niño senegalés, o que un niño cubano, o que un niño norteamericano. Y dentro incluso del Estado español hay diferencias de formas de vida, distintas formas de hacer las cosas que forman parte de los contextos culturales ya locales, ¿no? Bueno, pues esa función socializadora es la primera. ¿Cuál es otra función social? Es la función reproductora. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, esto es un elemento crítico. Normalmente la educación tiene unos mecanismos de reproducción en el sentido siguiente. Les voy a poner un ejemplo. La educación ha estado durante muchísimo tiempo volcada en algunas formas de aprendizaje. Por ejemplo, la escritura. eh, pues quienes dominaban bien la escritura eh, tenían, digamos, mejor evaluación a la hora de ser dentro del sistema educativo y digamos que se reproducía la educación tendía a reproducir la dominación de unos individuos sobre otros en virtud de que dominaban más esos aspectos. Una reproducción de clases sociales, es decir, la educación tiende a reproducir lo ya establecido. Yo tengo dinero, entonces quiero que mi hijo forme parte de la élite de una sociedad y por tanto lo remito a un sistema educativo donde me asegure, o a una parte de ese sistema educativo, que va a formar parte de los grupos dominantes de esa sociedad, por poner un ejemplo. Bueno, el ejemplo que les ponía antes de la escritura, ahora se contemplan las inteligencias múltiples. De hecho, ustedes en los grados de educación, pues se contempla todo tipo de formas de aprendizaje, a través de las artes, a través de la música, a través de las artes escénicas, quería decir, de la música, de la plástica, de los idiomas, es decir, hay múltiples inteligencias que ser evaluadas, ¿no? El caso es que la función reproductora normalmente se ha entendido como la reproducción de las clases sociales en virtud de la educación. Yo llevo a mi hijo a ese ámbito del sistema educativo que me garantice que mi hijo va, cuando digo hijo quiero decir hijo e hija, como ustedes saben, ¿vale? Esa función reproductora es forma parte del análisis crítico del propio sistema educativo. Bueno, al igual que existe esa reproducción, el cultivo de la inteligencia, lo paradójico, es que propicia y provoca la transformación. Cuando tú crías inteligencia, tarde o temprano el control, y esto lo vamos a repetir mucho en este tema, el control se convierte en transformación. ¿Vale? Al igual que es reproducción, las inteligencias cultivadas a través del sistema educativo propician la renovación de esas propias estructuras sociales. Por ejemplo, el acceso de la mujer al sistema educativo ha propiciado una transformación social, una movilidad social a través del cultivo de la inteligencia
estructurada, digámoslo, el acceso a la educación, que significa conocimientos estructurados, ha supuesto ese cuerpo de renovación social impulsado por la mujer y la transformación del patriarcado, ¿vale? O de una sociedad basada en el patriarcado. Nos sirve de ejemplo. Y en cuanto a los factores sociales, ya les expliqué al principio. Los contextos sociopolíticos, económicos, las prioridades económicas de cada país. Invertimos en España, por poner el ejemplo, lo que invierten otros países en la calidad educativa, el nivel cultural de cada país. Por ejemplo, ahora se ha logrado, digamos, disminuir la distancia respecto a la educación musical, por ejemplo, del norte, que tiene el norte de Europa. Afortunadamente ahora tenemos mayor acceso a la educación musical, si no es a través del conservatorio, pues de las escuelas municipales de música, que era un enorme déficit de la educación en el Estado español y en Canarias, ¿no? En virtud de la demanda social de educación. Es decir, hay todos unos factores sociales de los que ya les hablé que están vinculados con estas funciones de la educación. Bien, quiero comentarles que la escuela, ya no el sistema educativo, la escuela tiene por tanto estos dos componentes. Supone el espacio justo de tránsito entre la familia y el ámbito laboral. Todo lo que está entre esa primera crianza familiar hasta el acceso ya adulto al ámbito laboral es escuela, ¿vale? Y por tanto tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho muchas veces, pero para que nos quede subrayado, el doble componente del sistema educativo: cultural, transmisión de conocimiento entre generaciones; socioeducativo, transmisión de valores, normas, hábitos y actitudes. Y ahora vamos a centrarnos en las funciones sociales de hecho. Mariano Fernández Enguita es uno de los grandes, junto con Julio Carabaña, probablemente los dos grandes sociólogos de la educación en España. Él es un sociólogo muy crítico, es de la Universidad de Salamanca, es uno de los grandes. Quiero recordar que también ha estado contratado por el gobierno de Japón como asesor para la educación de ese país. Y él nos dice, vale, aparte de la teoría, de hecho, realmente, ¿qué funciones sociales está cumpliendo la educación? Y nos dice, miren, primero, está cumpliendo una función de preparación para el trabajo. Es decir, aparte de la raíz común que supone esos valores básicos, esos conocimientos, la sociedad está demandando que se nos eduque para unos aprendizajes específicos. Él insiste mucho en que eso está muy bien, siempre que no se abandone la raíz común de esos conocimientos humanísticos básicos, ¿vale? Pero la función social de hecho es la preparación para el trabajo. Claro, ¿qué pasa? Que dice, hay peligros en esa preparación para el trabajo. Primer peligro, el credencialismo. Es decir, nuestras sociedades están tendiendo a titular más que a aprender. Cuando escuchamos somos la generación más preparada, ¿somos la generación más preparada o la generación más titulada? Como reflexión, ¿vale? Y, bueno, una segunda cuestión que él plantea es que la escuela está sirviendo para reproducir las formas de poder, no está sirviendo para transformar el poder. Y ahí establece dos claves distintas: lo político y lo económico, ¿vale? En lo económico está sirviendo para reproducir las jerarquías, para por ejemplo, la escuela privada, el hecho de que tenga mucho poder dentro del sistema educativo y que ese poder influya no en la diversidad de conocimientos, sino el establecimiento de jerarquías sociales, pues es uno de las alertas que establece Fernández Enguita. Y la segunda es que el aprendizaje en la escuela está reproduciendo, y ahí sí que él considera que está cumpliendo una función
importante para la preparación para la democracia. Todo esto, como siempre, es absolutamente discutible. Aquí es donde él da otra alerta crítica. Sí, esto es verdad, nos está preparando para la democracia, pero a través de la correspondencia. Es decir, en la escuela se está dando una correspondencia en las pautas de desigualdad de los alumnos. ¿Cómo intenta él establecerlo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco, en Canarias, la formación profesional estaba muy desacreditada. Parecía que el instituto era para las clases pudientes que tenían acceso al bachillerato y que los hijos de obreros solo podían formarse en profesiones. Afortunadamente todo esto está cambiando. Por ejemplo, en Canarias los ciclos profesionales están adquiriendo un nivel y ya no existe, creo, si les sirve el ejemplo, esa fractura tan importante entre que los hijos de la burguesía eran los que hacían bachillerato y podían cursar carreras universitarias y los hijos de los obreros cursaban formación profesional. Eso parece que se ha nivelado. Bueno, pues aparte de la función de hecho que nos señala Fernández Enguita para la incorporación en el mundo laboral y esas jerarquías económicas y políticas, nos dice, miren, la función de hecho que cumple es integrarnos en la sociedad civil. Nos prepara para integrarnos en la sociedad civil. ¿Qué pasa? Que lo hacía hasta hace poco para integrarnos en el patriarcado. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, los niños con los niños y las niñas con las niñas, no había clases mixtas. Todo eso se ha ido superando. Nos integra también para el consumo, para hacernos consumidores, ¿vale? A través de dinámicas demostrativas. Pues yo sé que más nota, esa competición que se establece en virtud de las notas, no como una calificación de esfuerzo y de talento igualmente, ¿por qué no? Sino para ser más que el otro. Enguita nos señala, nos alerta sobre esas funciones de hecho que está cumpliendo el sistema educativo. Bien, en el mundo occidental y para todo el contexto internacional, para todo el ámbito internacional estructurado, la educación siempre se ha defendido su carácter meritocrático, de ascensor social, es decir, una herramienta de esfuerzo. A través del esfuerzo pues sirve para tener un mayor prestigio, pero mayor prestigio en cuanto que se aporta a la sociedad, no porque se sea más que el resto. La meritocracia, la educación ha sido el verdadero termómetro meritocrático, ¿vale? Por el que las clases sociales además pueden tener mejores condiciones de vida. ¿Qué pasa? Que en el ámbito internacional también una de las cuestiones más desarrolladas es lo que les señalo ahí, la desigualdad de oportunidades educativas. ¿Existen las mismas oportunidades educativas para todos los niños? Bueno, existe el consenso de que la educación debe ser el ascensor social, que es clave para el desarrollo social, que debe ser meritocrático, pero también hay un consenso en que no existen las mismas oportunidades educativas para todos los niños. Bueno, y aquí vamos a dejarlo para pasar a estudiar la educación como control social.